Entonces, a ver, entonces, bueno, lo que habíamos visto ayer, lo último que vimos fuera que existía, que dada una geodésica, no, porque estoy poniendo demostración, que dada una geodésica y un punto fuera de ella, existía una curva, existía una geodésica ortogonal a la original que pasaba por el punto, ¿no? Entonces, bueno, pues así como también se hace en el plano euclidiano, vamos a definir la distancia de un punto a una geodésica, ¿no? Entonces, a ver, si yo tengo gamma geodésica y P un punto fuera de ella, ujú, definimos, digamos, la distancia hiperbólica de gamma a P como, pues digamos, la distancia hiperbólica de P a Q, donde ¿quién es Q? Donde Q es el punto de intersección entre, pues, entre gamma y gamma ortogonal. La gamma ortogonal es la única geodésica ortogonal a gamma que pasa por P, ¿no? Entonces, pues bueno, es la misma idea, ¿no? La misma idea que en el plano euclidiano, pues tú tienes una recta y un punto fuera de la recta, la distancia de la recta al punto era la distancia, la longitud del segmento perpendicular a la recta que pasaba por el punto fuera de la recta, ¿no? Pues bueno, eso es lo mismo. Yo tengo aquí mi geodésica gamma, tengo aquí mi punto fuera de ella. Bueno, aquí no sé cómo lo voy a hacer para dibujar la ortogonal, pero supongan que, pues, no sé, va a ser algo así. Aunque creo que esa creo que se ve que no es ortogonal. A ver, vamos a hacer otro intento. O sea, algo así, ¿no? Va. Entonces, a ver, yo tengo gamma, P un punto fuera de gamma, me fijo en la única geodésica ortogonal a gamma que pasa por P, Q va a ser el punto de intersección y entonces la distancia hiperbólica entre P y y la geodésica pues va a ser justamente la longitud de este segmento, ¿no? O sea, la misma idea. Ok. Bueno, entonces, ahora, otra definición. La definición de curva equidistante, ¿no? Vamos a ponerlo ya así. Ujú. Entonces, a ver.
otra vez, si yo tengo una geodésica, gamma es una geodésica. Ajá, gamma es una geodésica. Decimos que, no sé, pues que alfa, decimos que una curva, vamos a decirlo así, ¿no? Que una curva, alfa una, es equidistante a gamma. Vamos a continuar acá. Es equidistante a gamma si para todo punto en alfa la distancia de P a gamma es constante. La distancia hiperbólica, ¿no? Entonces, a ver, ahorita vamos a ver. Bueno, ya que vimos la definición, ahorita vamos a deducir bien quiénes van a ser esas curvas equidistantes. Ujú. Ok. Entonces, a ver. O sea, lo que está diciendo esa definición es que, o sea, tú vas a tener una geodésica y una curva equidistante, pues va a ser como el lugar geométrico de los puntos, cuya distancia con la geodésica va a ser una constante, ¿no? Y pues para cada constante vas a tener una curva distinta. Entonces, a ver, vamos a regresar un poco a lo que habíamos visto antes de cuáles sí son. O sea, para deducir cuáles son cuáles son las curvas equidistantes, vamos a ver, eh, a rec- vamos a recordar quiénes eran las isometrías, ¿no? Bueno, algunas isometrías que habíamos visto de H2. Entonces teníamos que la traslación por un número real era una isometría, la homotesia era una isometría, o sea, multiplicar por un número real positivo, y la reflexión sobre el eje imaginario, ¿no? Entonces, a ver, la que nos va a servir va a ser esta, justamente, la homotesia. ¿Por qué? Entonces, a ver, vamos a pensar en el siguiente dibujo. Entonces, a ver, imagínense que estoy en H2, ¿no? Este es el eje real y pues aquí tengo el eje imaginario, ¿no? Que pues es una geodésica. Entonces el eje imaginario, ¿no? Y R. Y ahora yo me voy a tomar un punto aquí, un punto que no vive en el eje imaginario. Entonces, si yo a este punto de aquí le aplico una homotesia, bueno, más bien, si yo le aplico una homotesia a todo el plano, digamos, a todo el semiplano superior, entonces, pues este punto, a ver, lo voy a poner un poco más cerca de acá para que sí funcione. Vamos a poner, aquí tengo el punto, ¿no? Entonces, a ver, aquí está, digamos, el cero. Este es el eje imaginario. Ajá. Entonces, a ver,
Si yo le aplico una homotesia a este punto P, pues va a ir a dar a otro punto dentro de de la recta que pasa por, si yo le aplico la homotesia al punto P, pues va a ir a dar a otro punto dentro de la recta que pasa por P y por el cero, ¿no? ¿Si están de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí o no? Todo bien. Ok, pero sí están de acuerdo con eso que estoy diciendo, pues, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, ajá. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Como esta cosa es una isometría, eso quiere decir que la distancia de P a esta geodésica es la misma que la distancia de este punto a esta geodésica, ¿no? O sea, a ver, si yo trazo de P la ortogonal a la geodésica, pues si yo trazo de aquí la recta, bueno, la geodésica ortogonal a al eje imaginario y hago lo mismo aquí, como la homotesis es una isometría, entonces esta longitud hiperbólica es lo mismo, mide lo mismo que esta longitud hiperbólica, ¿no? Y para cualquier punto y para cualquier otro punto de esta recta, pues, de esta recta de aquí, de esta recta que pasa por, vaya, lo voy a dibujar así más. Para cualquier punto de esta recta, se va a satisfacer lo mismo, que la longitud hiperbólica de la distancia de entre este punto y la geodésica, pues en cualquier punto de esta recta va a ser constante. ¿Cómo ven? ¿Si me creen o no? ¿Y por qué sería constante la distancia hiperbólica? O sea, ¿estás de acuerdo que lo de lo primero que dije que esta distancia y estas son iguales? Pues ahí podría discrepar un poco, pero ¿Por qué? A ver, dime. no, bueno, yo pensaría quizás que una de arriba tiene mayor distancia que otra, entonces, ¿Pero por qué? porque siento que digamos, el segmento de circunferencia como que se va haciendo cada vez más grande, o al menos eso pensaría en primera instancia. Sí, sí. Bueno, o sea, digamos, pensando en distancia euclidiana, pues sí, no miden lo mismo. Eso sí estoy de acuerdo. Pero, pero bueno, justo, pues ese es el chiste de esto que estamos haciendo aquí, ¿no? Que aquí la noción de distancia cambió y bueno, o sea, para empezar, o sea, el hecho de que la homotesia, o sea, de que esta función h alfa, de que cada complejo lo multipliques por un escalar positivo, el hecho de que esa cosa sea una isometría, pues sí eso es lo que está cambiando pues eso ya me está diciendo que esta cosa no es o sea, que esta distancia pues no es igual a la distancia euclidiana, ¿no? O sea, y sí, o sea, si tú tomas P, bueno, aquí por ejemplo, te tomas P, le aplicas la homotesia y te obtienes este punto de aquí, ¿no? Y luego a este punto de aquí, al punto donde la ortogonal al eje imaginario que pasa por P, le ponemos Q. Este punto, digamos, a dónde va a dar bajo este punto a dónde va a dar bajo la, homo- la función esta. Pues justamente al siguiente en el eje imaginario, ¿no?
¿A qué te refieres con el siguiente? Digamos, si es Q, sería este, el, como el que está arriba, justamente, inmediatamente arriba. ¿A este? Ajá, Pues no, ¿no? O sea, porque, o sea, este es un punto que yo me agarré arbitrario. O sea, yo dije que P iba a dar a este punto que era alfa por P, ¿no? Que es la imagen de P bajo la homotesia, ok, sí, ¿no? Entonces, este punto Q, pues va a ir a dar a alfa por Q, ¿no? sí, O sea, va a ir a dar a este de aquí, que es alfa ah, por Q, ok, sí, sí, ¿no? Entonces, como la homotesia es una isometría, quiere decir que esta longitud, o sea, que la distancia entre dos puntos es igual que la distancia entre sus imágenes, ¿no? Por eso estoy diciendo que estas dos tienen la misma longitud hiperbólica. ah, ok. ¿Sí? Ahora sí que es por definición. Pues no, o sea, no por definición, o sea, ya probamos o sea, nosotros ya habíamos probado antes que la homotesia era una isometría, ¿no? Esa es consecuencia de ese hecho. Ah, ok, como la isometría preserva la distancia, pues tiene la misma distancia, ¿no? Hiperbólica. Sí, sí, Ah, ok, justamente. Ajá, entonces estos dos tienen la misma distancia y eh, si yo me tomo un punto cualquiera en esta recta, ese punto va a ser ese punto, este punto de aquí, yo puedo llegar a él, o sea, este punto es la imagen de P bajo alguna homotesia, ¿no? O sea, yo puedo, como los dos están en la misma recta que pasa por P y por el cero, hay algún múltiplo escalar por el cual yo puedo multiplicar a este punto de aquí, o bueno, por el cual yo puedo multiplicar a P para llegar a este punto de aquí, ¿no? ¿Sí? sí, Entonces, ajá, pues entonces eso quiere decir que para cualquier punto en esta recta, pues la distancia entre este punto y la geodésica verde, pues va a ser la misma que la distancia que hay entre P y la geodésica verde, ¿no? O sea que, pues justamente esta recta que pasa por P y por el cero tiene la propiedad de que es equidistante con el eje imaginario. ¿Sí? sí. Ok, a ver los demás qué dicen. Max, ¿tú qué opinas? Sí, profe. Sí, pues sí, 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 que pues sí que se multiplica por el mismo escalar, sí. Wow, ok. Entonces, bueno, todo esto que acabo de decir lo vamos a resumir en una proposición. A ver, proposición. Oh, entonces, a ver, si gamma es un, una recta, bueno, una semirrecta, vamos a ponerle, ortogonal a R, entonces, em, cualquier semirrecta, no, sí, cualquier semirrecta que, que pase por, no, perdón. Mejor lo voy a hacer en dos pasos porque si no va a tardar mucho en escribir el enunciado. A ver, cualquier semirrecta que pase por el cero
Cualquier semirrecta que pase por el 0 es curva equidistante de IR, ¿no? Del eje imaginario. Eso fue lo que, pues digamos, demostramos, ¿no? En lo que, bueno, sí, lo que demostramos aquí, ¿no? Que si este es el eje imaginario, cualquier recta que pase por el 0, pues va a ser equidistante de esa geodésica, ¿no? Del eje imaginario. Ok. Ajá. Entonces, bueno, pues ¿cuál sería la demostración? Pues, ujú. Entonces, a ver, sea P un punto en L, donde L es una semirrecta que pasa por, no, ajá, que pasa por 0, ¿no? Por el 0 en el plano complejo. Ajá. Entonces, notemos que, ajá, que para todo, o para cualquier punto, para todo Q en L, para cualquier punto en la recta L, existe un escalar positivo tal que la homotesia aplicada a P me da ese punto de aquí, ¿no? Que es lo que le estaba diciendo, ¿no? O sea, cualquier punto que yo me tome en esta recta, hay un escalar por el cual yo lo puedo multiplicar, o sea, yo lo puedo encoger o estirar de tal forma que llego a cualquier punto que yo me tome aquí, hay un escalar, o sea, yo tengo que estirar a P o encoger a P por algún múltiplo escalar de tal forma que voy a hacer que P llegue a ese punto de ahí, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo aquí. Para cualquier punto en la recta hay un escalar tal que yo puedo multiplicar a P por ese escalar y voy a llegar a ese punto Q, ¿no? Que me estoy tomando. Entonces, como, como esta cosa es isometría, la distancia hiperbólica de Q a al eje imaginario es igual a la distancia hiperbólica de P al eje imaginario, ¿no? Ay, estoy haciendo aquí. Que es siempre constante. Y pues ya, acabé, ¿no? O sea, con eso ya tengo que la distancia de cualquier punto de esta recta de aquí a la geodésica original, pues es constante, ¿no? Siempre va a medir lo mismo. Entonces, bueno, pues es nada más esto que les platiqué en este dibujo, pues escribirlo, ¿no? Pues eso fue lo único que hicimos aquí. Ok. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de tomar el eje imaginario tomo cualquier recta ortogonal al eje real? Cualquier semirrecta ortogonal al eje real. ¿Se seguirá cumpliendo lo mismo? Ahora, a ver, yo tengo R. Yo tengo R y yo tengo aquí una recta ortogonal. O sea, aquí tengo el eje imaginario, ¿no? Por ejemplo, y R.
Y aquí tengo gamma, otra, otra geodésica que es también una recta ortogonal al eje real. Se seguirá cumpliendo a ver, ok. Como este es el eje imaginario, este es el cero, ¿no? Y digamos, como aquí este es algún número real, no, pues no sé, vamos a ponerle X. Se seguirá cumpliendo o sea, aquí teníamos en este caso, en el eje imaginario, que las rectas que pasaran por el cero eran curvas equidistantes del eje imaginario. Se seguirá cumpliendo que las rectas que pasan en este caso, por ejemplo, por X, serán equidistantes de gamma. Sí, ¿no? Ajá, y me puedes decir por qué. Pues sigue funcionando igual el plano en X que en cero, porque, pues, o sea, las distancias siguen cambiando hacia arriba de la misma manera, ¿no? Entonces, O sea, la cuestión es que lo que yo argumenté aquí para ver eso, para ver que esta recta era equidistante, era que todos los puntos de la recta, digamos, yo los podía mover con una homotesia, ¿no? Y como la homotesia era isometría, pues entonces todos estos puntitos pues iban a tener la misma distancia euclidiana, bueno, la misma distancia hiperbólica, perdón, con la geodésica de aquí. Pero aquí la cuestión es que si yo me tomo, a ver, si yo me tomo, por ejemplo, esta recta, ¿no? Y yo me tomo un punto en la recta, me fijo en su distancia, me fijo en su distancia hiperbólica con la geodésica. Si yo a este punto le aplico una homotesia, no voy a obtener un punto en esta recta, porque la homotesia lo que va a hacer es que va a mover a este punto en la dirección de la recta que pasa por este punto y por el cero, ¿no? ok, sí. Entonces, pues tenemos que hacer un cambio de coordenadas, ¿no? Como le hacíamos con el tema pasado. Sí, pues sí, justamente, o sea, muchas cosas del curso tienen que ver con cambiar las coordenadas a una situación más conveniente, ¿no? Entonces, a ver, aquí lo que sabemos también, si regresamos acá atrás, es que, ahí donde, ya no sé dónde, ya me perdí, ¿dónde estoy? Ajá, aquí en estos tres ejemplos de isometrías que tenemos que la traslación por un número real es una isometría, ¿no? O sea, Sí. o sea, trasladar en una dirección paralela, completamente horizontal, es una isometría así como la homotesia era una isometría, pues también la traslación por un número real era una isometría de H2. Entonces, pues yo puedo trasladar por menos X y entonces voy a mandar esta situación aquí, ¿no? O sea, esta recta va a ir a dar al eje imaginario y esta recta pues va a ir a dar a una recta que pasa por el cero y pues como yo ya sé que esta cosa es equidistante aquí, como la traslación es una isometría, bueno, esa traslación por un número real es una isometría, pues entonces esta que es equidistante aquí pues va a ser equidistante acá también, ¿no? Sí, ¿Sí? ¿Sí, sí. Raimundo? Sí, profe, de acuerdo. Va. Fernando, ¿tú sí entendiste? Sí, sí me quedó claro. Ok, va. Entonces, a ver, vamos a poner eso como una observación. Vamos a ver, observación. Vamos a ponerlo así, ¿no? Aplicando que es una isometría
o sea que bueno, es lo mismo, es lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Aplicando que la traslación por un número real es una isometría de H2. O sea, aplicando que esta cosa es una isometría de H2. Podemos concluir que las curvas equidistantes, no, perdón, que las rectas que pasan, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo lo digo eso? Podemos concluir que, a ver, concluir que para gamma geodésica, para gamma recta ortogonal a R, con gamma intersección R igual a X, o sea, el punto donde gamma intersecta el eje real es X. Ajá. Se cumple que cualquier recta que pase por X es una curva equidistante de gamma, ¿no? Ok. Va. Pues ahí está. Entonces ya tenemos, o sea, en conclusión, ¿qué tenemos? Pues que para las rectas ortogonales al eje real, ya sabemos cuáles son las curvas equidistantes, ¿no? Son rectas que van a pasar por el punto donde la recta, la geodésica intersecta el eje real, ¿no? ¿Y qué va a pasar con las geodésicas que son semicircunferencias? ¿Ustedes qué creen que pase? A ver. Entonces, a ver, ahora, si yo tengo, por ejemplo, esta geodésica de aquí, ¿cómo puedo saber, utilizando lo que ya hicimos, cuáles serían cuáles serían las curvas equidistantes de esta geodésica de aquí? Yo me imagino que quizás las curvas equidistantes serían semicircunferencias con el mismo centro, o sea, concéntricas, pero distinto llamarlo radio. Ujú. Puede ser, o sea, sí, es que casi le das. Sí, mucho sentido euclidiano. ¿Cómo? Sí, siento que le doy mucho sentido euclidiano. Sí, que es sí, es casi eso. O sea, En vez de mismo centro que tengan la misma orilla. Una orilla. una orilla. Sí. O sea, una orilla te refieres o sea, que pase por uno de los puntos al infinito, ¿no? Ajá. Pero ¿por qué nada más una?
Porque O sea, si te fijas aquí arriba, esta geodésica tiene dos puntos al infinito, que es este y el infinito del plano complejo extendido, ¿no? sí, Y esta pasa por este punto y por el infinito del plano complejo extendido, ¿no? Esta. sí. O sea, pasa por los dos puntos al infinito de esta geodésica. Entonces, Entonces sería una recta que está en la orilla. no, sería una circunferencia que pase por estos dos puntos. Entonces sería una circunferencia cualquiera. ¿Sí? Ok, Que pase por estos dos puntos. Pero a ver, ahora vamos a probar eso, ¿no? A ver, entonces sí. vamos a enunciarlo eso, así como, ya como proposición. Y ya con eso ya nos vamos por el día de hoy. Entonces, proposición. Ajá. Entonces, eh, ah, ah, ah. Ok, si gamma es una semicircunferencia, ortogonal a R, cualquier semicircunferencia que pase por los puntos al infinito, los puntos al infinito de gamma, será curva equidistante. Y a ver, entonces ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer para probar eso. Bueno, ya no me cabe aquí. Establecer fondo. Ujú. Entonces, a ver cómo lo vamos a hacer para probar eso. Entonces, a ver, supongamos que yo tengo aquí gamma, ¿no? Una semicircunferencia. ¿Cómo hago cómo hago para llevar? A ver, lo que suena lógico es que yo aplique una isometría que me lleve gamma en una recta, ¿no? Que me lleve gamma en una recta ortogonal al eje real, y pues ahí yo ya sé quiénes son las curvas equidistantes, regreso a la isometría y entonces ya voy a ver cuál va a ser la imagen de esas curvas equidistantes en este caso, ¿no? Sí. Bueno, ok, bueno, entonces a ver, voy a considerar gamma, es la geodésica esta, y voy a considerar eh, esta roja, cualquier otra circunferencia que pase por esos dos puntos, ¿no? O sea, vamos a poner que los puntos al infinito aquí en este caso son X y Y, ¿no? Entonces aquí la verde es la geodésica y la roja es la que hipotéticamente sería la curva equidistante, ¿no? La que yo quiero que sea la curva equidistante. Muy bien. Ahora, ¿cómo le hago para convertir a gamma en una recta? Aplicando una isometría. ¿Qué isometría tengo que aplicar? Una reflexión circular, ¿no? Una inversión circular. Una inversión circular, sí. Ajá, ok. ¿Y qué inversión es la que tengo que aplicar? O sea, la inversión esta tiene que ser de una forma particular para que esa cosa se vaya a una línea recta, ¿no? Sí.
O sea, ¿sobre qué circunferencia tengo que invertir? Mm, O sea, para que se convierta en una recta, uno de sus puntos se tiene que ir al infinito, ¿no? Uno de los puntos de esa circunferencia se tiene que ir al infinito para que se convierta en una recta. sí, ¿Y cuál es el punto de la... O sea, y cuando tú inviertes en una circunferencia, ¿qué punto del plano es el que se va al infinito? el centro, sí. Entonces un centro tiene que estar en una orilla, ¿no? Ajá, o sea, el centro de la circunferencia de inversión tiene que ser alguna de las patas alguna de Sí, estas, bueno, de los puntos al infinito, alguno de estos dos, ¿no? sí, Ok, pues ya, con eso. Entonces, consideramos, pues no sé, vamos a ponerle esta circunferencia donde su centro es el punto X, ¿no? Vamos a suponer que K es una circunferencia donde su centro es el punto X. O sea, K esto va a ser una geodésica, una semicircunferencia que su centro va a ser el punto X. Entonces yo aplico la inversión sobre K, o sea, aplico la inversión sobre K y pues ¿qué va a pasar? Pues que X se va a ir al infinito, ¿no? Como el centro es X se va a ir al infinito y Y pues va a ir a dar un punto que pues a otro punto del eje real, ¿no? Va a ir a dar otro punto del eje real porque pues el eje real pasa por el centro de la circunferencia de inversión. Y entonces, pues ¿qué va a pasar? A ver, digamos que voy a estar aquí en este punto de ahí, nos queda muy feo. Y va a ir a dar, digamos, vamos a decir que Y va a ir a dar a Y gorro, ¿no? O sea que va a ser igual al inverso de K aplicado a Y, ¿no? Como X es el centro de la circunferencia y va a ir a dar al infinito, pues entonces la geodésica gamma va a ir a dar a un rayo ortogonal que pasa por Y, ¿no? O sea, esta cosa va a ser gamma gorro, va a ser igual a la imagen del inverso, la imagen de gamma bajo la inversión sobre K. Y la roja, pues ¿qué va a ser? O sea, la roja va a ser una circunferencia que va a pasar por la imagen de Y y por la imagen de X, ¿no? Como la inversión circular manda círculos generalizados en círculos generalizados, la imagen de esta circunferencia que pasa por Y y por X, pues va a tener que ser una circunferencia generalizada que va a pasar por la imagen de Y bajo la inversión y la imagen de X bajo la inversión. La imagen de Y, pues es este punto, y la imagen de X es el infinito, entonces va a tener que ser una recta que va a pasar por este punto de aquí, ¿no? Por la imagen de Y. O sea, va a tener que ser, pues esta cosa va a ser la imagen. Ahora la roja le voy a poner C, ¿no? Entonces, la imagen de C, pues va a ser C gorro, que va a ser una recta que va a pasar por el Y gorro y el infinito, ¿no? Que es la imagen de X bajo la inversión. Y yo ya sé que esta cosa es equidistante de la verde, ¿no? Como esta cosa es una isometría, pues eso quiere decir que la original también es equidistante de la verde, de la geodésica verde. O sea, la distancia, o sea, para cualquier punto que yo me tome aquí, yo ya sé que la distancia hiperbólica de este punto con la geodésica va a ser una constante y pues eso mismo va a pasar aquí, ¿no? Eso mismo va a pasar en la curva roja. ¿Sí están de acuerdo? sí. Utilizando obviamente que Sí. la inversión es una isometría. Ok, va. Bueno, a ver, queda un minuto, a ver si lo puedo redactar en esto que queda. Entonces, a ver, si gamma y gamma, no, ¿cómo le hago? A ver, ¿qué es lo que dije?
demostración. Ajá, entonces a ver, aplicamos donde K es una geodésica donde K es una semicircunferencia, con centro en X, donde X es uno de los puntos al infinito de gamma, ¿no? Ok, ajá. Es claro que la imagen bajo la inversión de gamma es una recta ortogonal a R y la imagen bajo la inversión de C, donde C es una circunferencia que pasa por X y Y. Aquí ya me hice bolas con la redacción. Ajá. Y esto pues es una recta que pasa por puntos al infinito por los puntos al infinito de la imagen de gamma bajo la inversión. Como, a ver, me falta decir quién es C, ¿no? Donde C es una circunferencia, qué huevo escribir esto, pero bueno, una circunferencia que pasa por los puntos al infinito de todo de gamma como esta cosa es isometría. Como esta cosa es isometría y la imagen de C es equidistante a gamma, es equidistante a la imagen de gamma, entonces pues C va a ser equidistante a gamma, ¿no? C es equidistante. Ya, ¿no? Ok. Bueno, va, entonces, bueno, ya, pues eso ya lo resumo mañana, ¿no? La conclusión. Pero bueno, ya tenemos que si tenemos una recta ortogonal al eje real, las rectas que pasan por el punto donde la recta corta al eje real son equidistantes. Y si yo tengo una semicircunferencia,
Ah, el dibujo lo borré. Ah, no, aquí está. Si yo tengo una semicircunferencia, entonces cualquier circunferencia que pase por esos dos puntos al infinito de la semicircunferencia, pues también va a ser una curva equidistante de la geodésica. Entonces ya tengo, digamos, los dos casos de curvas equidistantes. Va. Ok, entonces eso lo escribo mañana, esa conclusión, y falta ver, falta ver circunferencias, cómo van a ser las circunferencias hiperbólicas, pero eso nada más lo voy a mencionar porque no, bueno, para concluir bien cómo son las circunferencias hiperbólicas, hay que ver algo del disco bueno, del otro modelo que va a ser el disco, y eso lo vamos a ver, digamos, después de ver el H2, ¿no? Entonces ya una vez viendo circunferencias, ya vamos a empezar la clasificación de isometrías, que sería como ya de lo último que vamos a hacer. Va, pues bueno, chicos, está bien. Ya me colgué un poco. Eh, si no tienen alguna duda, pues ya nos vemos mañana.